Bienvenidos a Audio Mentores. Si te apasionan las historias de aventura, exploración y los intrincados paisajes de la frontera, este es el lugar perfecto para ti. Hoy te traemos una narración fascinante de los merodeadores de fronteras, una obra que nos transporta a los tiempos de los exploradores, los nativos americanos y los paisajes salvajes que definen una era. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. No olvides darle like y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos audiolibros y contenido exclusivo. A lo largo de los próximos capítulos, viviremos las peripecias de valientes personajes que cruzan territorios desconocidos, enfrentándose a desafíos y forjando alianzas que marcarán el destino de su viaje. En cada capítulo, nos adentraremos en un mundo lleno de emoción, misterio y giros inesperados. Así que prepárate para sumergirte en esta emocionante aventura. Comencemos ahora con el primer capítulo. Capítulo 1. El encuentro inesperado. Era una mañana fresca y tranquila, el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo de oro las vastas praderas y montañas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La brisa era suave y traía consigo el frescor de la madrugada, como un preludio de lo que les esperaba a los merodeadores en su travesía por la frontera. Las huellas de los caballos y el sonido del viento entre los árboles eran los únicos testigos de su paso. El líder del grupo, un hombre de mirada fija y porte sereno, conocido por su astucia y destreza, avanzaba al frente, guiando a su reducido pero experimentado grupo a través de un sendero serpenteante. Cada uno de ellos sabía que el camino no sería fácil. Había algo en el aire, algo que indicaba que ese día no sería como los demás. Un presagio que hacía que la piel de los merodeadores se erizara, aunque ninguno lo dijera en voz alta. De repente, el sonido de un crujido, como si algo se moviera entre los arbustos cercanos, alertó a los hombres. Sin pensarlo dos veces, el líder levantó la mano, señalando a su grupo que se detuvieran. Los merodeadores se quedaron inmóviles, atentos a cada ruido que pudiera llegar de las sombras de la selva. Un par de ojos brillaron entre la maleza, observando desde lo más profundo del bosque. No era un animal. No era un simple viajero. Algo mucho más grande estaba al acecho. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido únicamente por el sonido de las respiraciones contenidas. Entonces, una figura emergió del follaje. No era un nativo de los territorios cercanos, ni mucho menos un bandido conocido. Era un hombre solitario, con ropas desgastadas, el rostro cubierto de polvo y sudor, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no pasaba desapercibida. Llevaba un rifle al hombro, y su presencia parecía más una amenaza que una simple coincidencia. Los merodeadores se miraron entre sí, reconociendo que, en ese momento, el futuro de la expedición podría estar en juego. El líder, con una mirada decidida, se adelantó y, en voz baja pero firme, preguntó al extraño: «¿Quién eres y qué haces aquí, en medio de esta tierra salvaje?» El hombre, sin apartar la vista de ellos, respondió con voz rasposa, como si no hubiera hablado en días. «Soy un hombre que ha caminado mucho. En estas tierras no hay amigos, solo los que sobreviven. Busco lo que todos buscan, un camino hacia la salvación o la muerte». El líder, con un gesto apenas perceptible, hizo una señal a sus hombres para que se mantuvieran alerta, sin bajar la guardia. El extraño parecía estar dispuesto a darles más detalles, pero algo en su actitud decía que no debía confiar en él por completo. Sin embargo, la necesidad de respuestas les empujó a preguntar más. «¿Sabes lo que hay más allá de estas tierras?», volvió a preguntar el líder, más por estrategia que por curiosidad genuina. El hombre asintió lentamente, como si la pregunta misma hubiera evocado recuerdos dolorosos. Luego habló con una seriedad que hizo que el aire pareciera más denso. «Más allá de estas tierras hay solo incertidumbre. La frontera que cruzan los hombres como ustedes no está marcada en ningún mapa. Es un lugar donde se libra una guerra que nadie cuenta. Algunos han dicho que quienes entran, no regresan». Las palabras del extraño resonaron en los oídos de los merodeadores, que ya habían cruzado la frontera, y sabían que lo que el hombre decía tenía algo de verdad. La frontera era un territorio peligroso, un límite donde lo conocido se desvanecía en lo desconocido. Sin embargo, la tentación de lo que pudieran encontrar más allá era aún mayor. «¿Y qué propones?», preguntó el líder, manteniendo el tono neutral, pero con la tensión palpable. El extraño bajó ligeramente el rifle, y, al hacerlo,
los merodeadores vieron que no estaba tan dispuesto a pelear como parecía. Miró hacia el horizonte y luego a los ojos de cada uno de los miembros del grupo. Propondré lo que les propongo a todos los hombres que caminan en estas tierras. Una alianza, por si lo que buscan está más allá de la muerte. El silencio se apoderó nuevamente del grupo. Los merodeadores sabían que no era común hacer alianzas con extraños, pero también entendían que las reglas del territorio salvaje eran otras, y la supervivencia dependía de la flexibilidad y la rapidez para tomar decisiones. El líder miró a sus hombres y, tras un largo momento de reflexión, asintió con la cabeza. Sabía que ese encuentro no era fortuito, y que el futuro del grupo podría depender de este hombre y de lo que tenía que ofrecer. Bien, dijo finalmente. Seguiremos tu camino, pero recuerda, si traicionas nuestra confianza, serás el primero en caer. El extraño sonrió ligeramente, como si ya supiera que no podía haber otra opción. Entonces, acompáñenme, respondió. El camino será largo, pero al final, todos descubriremos si sobrevivir es lo que realmente queremos. Con un asentimiento mutuo, los merodeadores siguieron al extraño hacia lo desconocido, sabiendo que el primer paso en su viaje había comenzado de una manera inesperada. Capítulo 2. El sendero de la duda. El silencio era espeso, pesado, como una niebla que envolvía a los merodeadores mientras se adentraban en el corazón de la selva. Cada paso que daban parecía más incierto que el anterior, y el desconocido que los guiaba no parecía tener prisa. Su paso era lento pero constante, como si tuviera un conocimiento profundo del terreno y de lo que acechaba en las sombras. Sin embargo, la sensación de desconfianza no desaparecía. Algo en el aire hacía que todos los miembros del grupo estuvieran tensos, esperando algo que no sabían si estaba por venir. El extraño los había guiado a un camino que se perdía entre los árboles, un sendero angosto, casi invisible a simple vista. Las hojas secas crujían bajo los cascos de los caballos, y el viento movía las ramas de los árboles, creando una sinfonía inquietante. Los merodeadores observaban con cautela cada movimiento de su guía, aunque, por más que intentaban, no podían leer sus intenciones. Había algo oscuro en él, algo que no podían identificar pero que les producía una sensación de peligro inminente. En medio de la quietud, uno de los merodeadores, un joven de mirada aguda y actitud siempre alerta, se adelantó un poco, como si quisiera sacar alguna respuesta del extraño. Alzando la voz para romper el pesado silencio, preguntó con cautela: ¿por qué nos llevas por este camino? Sabemos que no es el más seguro. El extraño giró ligeramente la cabeza, pero no detuvo su marcha. Su rostro permaneció impasible, como si no lo hubiera escuchado, pero sus palabras, cuando finalmente llegaron, fueron graves y llenas de un cierto desdén. ¿Seguridad? En estos territorios, la seguridad no existe. Solo aquellos que se atreven a caminar en lo incierto encuentran lo que buscan. Si buscas seguridad, mejor regresen por donde vinieron. El joven se quedó en silencio, no porque no tuviera más preguntas, sino porque las palabras del extraño lo golpearon con la dureza de una verdad incómoda. Todos sabían que en las fronteras de estas tierras, los merodeadores no podían esperar nada fácil. Solo aquellos que enfrentaban la incertidumbre y lo desconocido lograban sobrevivir. ¿Pero a qué costo? A medida que avanzaban, el terreno se volvía cada vez más inhóspito. La vegetación era más densa, y el cielo se había oscurecido por completo, cubierto por las altas copas de los árboles. Los rayos del sol apenas lograban atravesar las hojas, dejando a su paso una penumbra que aumentaba la sensación de que algo acechaba desde las sombras. Los merodeadores sabían que esta selva no era un lugar cualquiera, sino un terreno lleno de secretos, antiguos y oscuros, que mejor era no desvelar. En ese momento, el líder, quien había estado observando con atención al extraño, decidió que era el momento de interrogarlo nuevamente. Con un tono más firme, dijo: ¿qué sabemos realmente de este lugar? No hay mapas que lo describan, y aún así, te seguimos como si supieras lo que nos espera. El extraño no se detuvo, pero sus palabras fueron claras, directas, como si las hubiese dicho 1000 veces antes. Este es un lugar que no se entiende con mapas ni con palabras. Solo los que han sobrevivido aquí pueden decir lo que hay en su interior. No esperen respuestas fáciles, pero si logran llegar al final del camino, quizás descubran algo que los transforme para siempre. Las palabras del extraño calaron hondo en los merodeadores. Sabían que cada paso que daban los alejaba más de lo que conocían, pero también comprendían que la búsqueda,
por peligrosa que fuera, podría ofrecerles algo que ninguna otra aventura les había ofrecido antes. No solo se trataba de dinero o poder. Algo más profundo, más intangible, los impulsaba a seguir adelante. En ese momento, el viento cambió. Un aire helado sopló entre los árboles, haciendo que todos se estremecieran. El extraño, sin embargo, no mostró ningún signo de sorpresa. Parecía estar esperando algo, como si el viento fuese una señal. Sin decir palabra, hizo una señal para que se detuvieran. Los merodeadores se miraron entre sí, inquietos. Es hora de descansar. La noche caerá pronto, y no es prudente seguir en la oscuridad. Con estas palabras, el extraño comenzó a preparar su campamento. Los merodeadores, sin dudar, siguieron sus instrucciones. Aunque no entendían completamente las razones de la pausa, sabían que en estos territorios, más que en cualquier otro, la prudencia era la única guía confiable. Cuando la fogata estuvo encendida y las sombras de la selva comenzaron a danzar alrededor, el silencio se hizo profundo. Solo el crepitar del fuego y el susurro del viento rompían la quietud. Los merodeadores se sentaron cerca del fuego, sin hablar mucho. A lo lejos, se escuchaba el canto de algunos animales nocturnos, pero más allá de eso, la selva parecía estar contenida, como esperando algo. El líder observó al extraño, que se mantenía apartado, mirando las llamas con una concentración casi hipnótica. Los otros merodeadores, cansados y con la mente ocupada en la incertidumbre, se dispusieron a descansar, pero la sensación de que algo estaba por suceder nunca desapareció. Capítulo 3. En el corazón de la selva. La noche había caído por completo, y el campamento estaba rodeado por las sombras densas de la selva. El fuego chisporroteaba con fuerza, iluminando las caras de los merodeadores, pero no era suficiente para alejar la sensación de que la selva misma los observaba. Los árboles, altos y oscuros, se alzaban sobre ellos como gigantes silenciosos, y el aire, denso y húmedo, parecía llenar sus pulmones con cada respiración. El extraño seguía sentado cerca del fuego, con la mirada fija en las llamas. No parecía preocupado por los ruidos que llegaban desde la espesura, como el crujir de las ramas o el zumbido lejano de insectos. Los merodeadores, en cambio, se mantenían alerta, esperando cualquier señal de peligro. El líder del grupo, con una expresión pensativa, observaba cómo el extraño no se inmutaba ante la oscura quietud que los rodeaba. ¿No te preocupa lo que puede haber en la selva?, preguntó uno de los merodeadores, rompiendo el silencio tenso. Su voz sonaba baja, como si temiera que cualquier ruido pudiera atraer la atención no deseada. El extraño, como si lo hubiera estado esperando, levantó la cabeza y lo miró con intensidad. Luego, sin prisa, habló con calma. Preocúpate menos por lo que puede haber en la selva y más por lo que está dentro de ti. Aquí, la mayor amenaza es la duda que te consume. Las palabras del extraño resonaron en los merodeadores, pero ninguno se atrevió a responder de inmediato. El fuego continuaba su danza, iluminando los rostros sombríos de los hombres que se encontraban reunidos alrededor. Nadie quería admitir que esas palabras los habían tocado en un lugar profundo, ese rincón oscuro donde todos albergaban sus temores más secretos. La selva, sin embargo, no parecía interesarse por ellos. El silencio se extendió como una manta pesada, y el único sonido que rompía la calma era el susurro lejano del viento entre las hojas. Durante un momento, todos se sumieron en sus pensamientos, hasta que una sombra apareció en el borde del campamento. Los merodeadores se pusieron alerta de inmediato, pero el extraño no mostró sorpresa alguna. Como si hubiera estado esperando este momento, levantó la mano, pidiendo calma. Es solo un animal, dijo con voz baja, pero firme. No es el momento de preocuparse por eso. Los merodeadores, aunque desconcertados, decidieron seguir su consejo. A pesar de la constante amenaza que representaba la selva, algo en la actitud del extraño les decía que era mejor mantenerse tranquilos, al menos por ahora. La noche avanzaba lentamente, y el frío comenzaba a apoderarse del aire. Los merodeadores, agotados, empezaron a acomodarse para dormir. El líder del grupo, quien no había dejado de observar al extraño, se acercó un poco más y le susurró en voz baja. ¿A dónde nos llevas realmente? Hay algo que no entiendo. No es un simple viaje. ¿Qué estás buscando? El extraño volvió a mirar las llamas, como si estuviera ponderando la pregunta.
Finalmente, después de un largo momento de silencio, respondió con una voz suave, pero llena de un misterio profundo. Estoy buscando algo que nadie más se atreve a encontrar. No es un camino de oro ni de gloria, sino de descubrimiento. De verdad. Estas palabras, como las demás que había pronunciado, calaron profundamente en los merodeadores. La idea de estar en un viaje no hacia riquezas ni poder, sino hacia un destino incierto, les producía una mezcla de inquietud y fascinación. El líder, aunque desconcertado, sentía que había algo inquebrantable en la determinación del extraño. Algo que los impulsaba a seguir adelante. De repente, un sonido extraño, casi inaudible, llegó a sus oídos. Era un susurro, como el murmullo de una voz lejana, que parecía provenir de lo más profundo de la selva. Los merodeadores se miraron entre sí, alarmados. ¿Había alguien más en la selva con ellos? El extraño, sin embargo, no parecía alarmado. Simplemente, levantó la mano de nuevo y pidió calma. Es solo el eco de la selva, dijo con calma. No dejen que el miedo los domine. Los merodeadores intentaron calmarse, pero la tensión seguía flotando en el aire. El extraño volvió a acomodarse cerca del fuego, y todos los demás, a pesar de sus dudas, se acurrucaron en sus mantas, tratando de dormir. Sin embargo, el sonido persistió, retumbando en sus mentes. El viaje que habían emprendido ya no parecía un simple camino hacia lo desconocido. Ahora sentían que estaban siendo llamados, no solo por el extraño, sino por la propia selva, con sus secretos ocultos. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que algo estaba por suceder. Los merodeadores, aunque cansados, no podían evitar estar al borde de la expectación, conscientes de que en este viaje nada sería como lo esperaban. Capítulo 4. El desafío del camino. La luz de la mañana comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles, bañando el campamento en un tono dorado. La selva, tan densa y oscura durante la noche, ahora parecía más viva, llena de sonidos de aves, insectos y el murmullo del viento que atravesaba las hojas. Los merodeadores despertaron lentamente, sintiendo la rigidez en sus cuerpos por la incomodidad de la noche en el suelo duro, pero todos compartían un mismo sentimiento. El desafío de este viaje ya comenzaba a marcar sus corazones. El extraño ya estaba en pie, como si no hubiera descansado en absoluto. Miraba el horizonte con una expresión ausente, como si algo en la distancia lo estuviera llamando. Su presencia, aunque enigmática, parecía estar en sintonía con la naturaleza misma que los rodeaba, algo que los merodeadores, a pesar de su vasta experiencia en la selva, no podían entender completamente. Uno de los merodeadores, más impaciente que los demás, se acercó al extraño mientras éste seguía observando la lejanía. ¿Qué significa todo esto?, preguntó el hombre, su voz tensa por la confusión que empezaba a surgir en su mente. ¿Por qué nos traes aquí? ¿Qué estamos buscando realmente? El extraño giró hacia él, y por un momento sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada que, aunque tranquila, transmitía una profundidad insondable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante. No buscamos solo lo que está adelante, sino lo que está dentro de nosotros, respondió el extraño, su voz tan suave que parecía una extensión del viento mismo. Cada paso que damos en este viaje es un reflejo de lo que somos. La selva no nos desafía solo con sus peligros, lo hace con lo que llevamos en el corazón. El merodeador lo miró desconcertado. Aquellas palabras lo dejaron pensativo, pero no podía entender completamente lo que el extraño quería decir. Lo que sabía con certeza era que el camino que estaban recorriendo no era uno que cualquiera pudiera seguir. Y algo en su interior le decía que las palabras del extraño no solo se referían al viaje físico, sino algo mucho más profundo. El líder del grupo, que ya había comenzado a preparar su equipo, se acercó al extraño, que ya estaba listo para partir. ¿Cómo sabes que el camino es seguro?, le preguntó con una ligera fracción de desconfianza. La selva es traicionera. Nos hemos perdido en estos lugares antes. ¿Cómo podemos confiar en que nos llevará hacia algo mejor? El extraño, sin apartar la mirada de la senda que se abría ante ellos, respondió sin prisa. El camino no está definido por lo que vemos, sino por lo que estamos dispuestos a creer. La selva es tan peligrosa como la duda que llevamos dentro de nosotros. Si no confiamos en nosotros mismos, el viaje será nuestra perdición. Estas palabras fueron recibidas en silencio,
cada uno de los merodeadores asimilando el peso de lo que acababan de escuchar. No solo se trataba de su supervivencia física en la selva, sino de una prueba interna, de enfrentarse a sus propios temores y limitaciones. El grupo comenzó a caminar, siguiendo al extraño, que parecía moverse con una confianza casi sobrenatural. Aunque los merodeadores eran hombres experimentados, acostumbrados a la selva, algo en la forma en que el extraño se deslizaba entre la vegetación les desconcertaba. No había señales de indecisión en él. Parecía como si estuviera completamente en armonía con el entorno, un ser más en la vasta jungla. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía cada vez más imponente. La espesura de la selva los rodeaba, y los árboles gigantescos, cubiertos de musgo, parecían custodiar el camino. Los ruidos de la naturaleza aumentaban de intensidad, como si la misma selva estuviera cobrando vida con cada paso que daban. Debemos tener cuidado, advirtió el líder, mirando a su alrededor con ojos alerta. La selva esconde muchas trampas, y no todas son visibles. El extraño, que iba unos pasos adelante, no pareció inmutarse por la advertencia. Su voz, tranquila como siempre, llegó hasta los merodeadores. Las trampas externas son simples comparadas con las que cada uno de nosotros lleva dentro. El mayor peligro en este viaje no son las bestias o las trampas de la selva, sino las inseguridades que acechan en nuestras propias mentes. El grupo continuó su marcha, pero las palabras del extraño parecían ir calando cada vez más profundo. Algunos merodeadores comenzaron a mirarse entre sí, preguntándose si no era cierto que lo más peligroso en ese viaje no era la selva, sino sus propios miedos y dudas. El aire se volvía más espeso a medida que ascendían por un sendero empinado. La humedad era casi insoportable, y el cansancio comenzaba a pesar sobre sus hombros. Pero a pesar de las dificultades físicas, algo mantenía a los merodeadores en movimiento, la incógnita de lo que estaba por venir, y las lecciones que, aunque difíciles de comprender, parecían aguardar en cada paso que daban. El extraño nunca parecía fatigado. Su paso era firme, decidido, como si cada paso estuviera guiado por un propósito más grande que él mismo. Cada uno de los merodeadores, al mirarlo, sentía que había algo en su presencia que los motivaba a seguir, aunque aún no entendieran completamente lo que estaba en juego. Mientras la selva los envolvía, parecía que el verdadero viaje comenzaba en sus corazones, un viaje hacia lo desconocido que no solo pondría a prueba sus cuerpos, sino sus almas. Capítulo 5. El enigma del río. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un tono rojizo, cuando el grupo llegó a la orilla de un río impetuoso. La corriente era fuerte, y el agua, turbia y tumultuosa, avanzaba con una fuerza descomunal. El sonido del río llenaba el aire, como un rugido constante que parecía desafiar cualquier intento de calma. El grupo se detuvo en seco, observando la magnitud del obstáculo que tenían por delante. Había algo inquietante en la imagen del río, algo que parecía estar más allá de su simple apariencia. El extraño, que iba al frente, se detuvo y observó el río con una mirada serena, casi como si lo estuviera esperando. Los merodeadores, cansados y sudorosos por la caminata, lo miraban con cierto desconcierto. La corriente parecía imposible de atravesar, pero, al mismo tiempo, algo en la actitud del extraño les transmitía una sensación de confianza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los merodeadores, con voz llena de incertidumbre. No podemos cruzar esto. La corriente nos arrastraría sin dudarlo. El extraño, sin cambiar su postura ni su mirada, respondió con calma: el río es como la vida. La corriente, como los desafíos que enfrentamos. No se trata de si podemos cruzarlo, sino de cómo decidimos enfrentarlo. Las palabras del extraño resonaron en el aire, y un silencio denso se apoderó del grupo. Los merodeadores comenzaron a mirarse entre sí, pensando en las implicaciones de lo que acababan de escuchar. La respuesta era extraña, pero no podían dejar de sentir que había una verdad profunda en ella. Pero no tenemos un barco, ni una cuerda, dijo otro merodeador, levantando la voz, preocupado. ¿Cómo vamos a cruzar este río sin ninguna herramienta? El extraño giró lentamente hacia él, y en su rostro apareció una leve sonrisa, como si ya supiera lo que sucedería. El viaje no se mide por las herramientas que poseemos, sino por lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos, respondió con una seguridad absoluta. El río no nos desafía solo con su fuerza, sino con nuestra capacidad para decidir qué es lo que realmente necesitamos.
El grupo se quedó mirando al extraño, cada uno procesando esas palabras a su propio ritmo. La incertidumbre comenzó a sembrar la semilla de la reflexión, y muchos de ellos comenzaron a cuestionar sus propias creencias sobre lo que consideraban necesario para avanzar en la vida y en su viaje. El líder del grupo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló, rompiendo el silencio con voz firme. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, con la mirada fija en el extraño. Cruzamos nadando. ¿Esperamos a que el río se calme? El extraño, sin inmutarse, caminó hacia la orilla del río, su mirada fija en el agua. No se trata de esperar a que el río se calme. Se trata de entender que el río está siempre en movimiento, y que nosotros también debemos movernos con él. La clave no es resistirse a la corriente, sino aprender a fluir con ella. «Pero ¿y si no podemos?», preguntó otro merodeador, con un atisbo de desesperación en su voz. «¿Qué pasa si no somos capaces de adaptarnos?». El extraño los miró con suavidad. «Entonces aprenderán a adaptarse, o el río los enseñará». El grupo se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Sabían que no había respuesta fácil ante el reto del río. Las dudas se multiplicaban en sus mentes, y cada uno se sentía vulnerable de una manera u otra. Sin embargo, algo en la serenidad del extraño les transmitía una sensación de que, aunque el río representaba un desafío formidable, también era una oportunidad para demostrar su verdadera fuerza interior. El extraño comenzó a caminar hacia el agua sin vacilar, y los merodeadores, aunque desconcertados, lo siguieron. No sabían qué esperar, pero sabían que, en este momento, no había marcha atrás. El líder del grupo, que había sido el último en seguir al extraño, observó cómo éste se adentraba en la corriente con un paso decidido. «Vamos», dijo en voz baja, mirando a sus compañeros. «No hay vuelta atrás». Uno a uno, los merodeadores comenzaron a cruzar el río. La corriente era fuerte, pero a medida que avanzaban, se daban cuenta de que no se trataba de luchar contra el agua, sino de adaptarse a su movimiento, dejándose llevar por la fuerza de la corriente sin oponer resistencia. El extraño parecía ser parte del río, como si hubiera nacido en sus aguas turbulentas. Sus movimientos eran suaves, pero firmes, como si conociera cada recodo del curso del agua, cada piedra oculta bajo la superficie. Mientras los merodeadores cruzaban, uno de ellos, mirando hacia atrás, vio cómo el río se desvanecía lentamente, siendo reemplazado por una nueva visión del viaje. Ya no veía el obstáculo como algo imposible de superar, sino como una parte integral de su camino. El agua del río ya no era un enemigo, sino una fuerza que los había transformado, de alguna manera. Cuando finalmente todos llegaron a la otra orilla, exhaustos pero con una sensación de triunfo, el extraño los miró con una leve sonrisa. «Ya han cruzado», dijo. «Ahora, el verdadero viaje comienza». Capítulo 6. La sombra del pasado. El grupo había logrado atravesar el río, pero la selva se volvía cada vez más densa y oscura. La humedad parecía intensificarse, y el aire se cargaba de un pesado silencio, como si algo oculto estuviera al acecho. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente en un territorio desconocido, un lugar donde el tiempo y el espacio se desdibujaban. El extraño, como siempre, guiaba el camino, pero hoy su paso era más lento, su mirada más fija. Los merodeadores, observándolo, comenzaron a sentir una creciente inquietud. Algo en su comportamiento había cambiado, y no sabían si era la selva lo que los afectaba, o si era el mismo extraño quien parecía haber adquirido una nueva gravedad en su presencia. «Estamos cerca», dijo el extraño, su voz grave y profunda. «Lo que buscamos está más cerca de lo que creen. Pero para alcanzarlo, deberán enfrentarse a lo que dejaron atrás». Las palabras fueron como una campanada en la mente de los merodeadores. Habían estado tan concentrados en el presente y en los peligros inmediatos de la selva que no se habían detenido a pensar en lo que cada uno de ellos había dejado atrás. Algunos, tal vez, ni siquiera querían pensar en ello. La vida que llevaban antes de este viaje, los errores, las decisiones, los recuerdos dolorosos, todo eso estaba enterrado en algún rincón olvidado de sus corazones. Uno de los merodeadores, el más joven del grupo, se acercó al extraño con una expresión de ansiedad. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó. «¿Por qué mencionamos lo que dejamos atrás? ¿No es suficiente con lo que tenemos que enfrentar aquí?». El extraño lo miró, y en su rostro no había juicio,
solo una calma profunda que parecía transmitir una sabiduría más allá de lo que las palabras podían expresar. No es suficiente, respondió el extraño, porque todo lo que hemos vivido nos ha formado, nos ha hecho quienes somos. Lo que dejamos atrás sigue vivo dentro de nosotros, y si no lo enfrentamos, arrastrará nuestra alma hacia un lugar del que no podremos escapar. El joven merodeador sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aunque no lo comprendía completamente, sentía que el extraño hablaba con una verdad que no podía ignorar. Todos, en algún momento, habían dejado algo atrás. Tal vez fuera un amor perdido, una traición olvidada, o una promesa rota. Lo que fuera, esas cosas seguían presentes, pesando sobre ellos de maneras invisibles, pero reales. El líder del grupo, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, su tono grave. «¿Cómo enfrentamos eso que hemos dejado atrás?». El extraño no respondió de inmediato. Continuó caminando por la selva, pero su voz resonó en el aire como un eco distante. «El primer paso es reconocerlo. No podemos huir de lo que somos, de lo que hemos hecho. Solo cuando aceptemos lo que hemos dejado atrás, podremos avanzar». La sombra de sus palabras flotó en el aire mientras el grupo seguía avanzando. Las copas de los árboles, cada vez más altas, parecían cerrar el paso, envolviendo el sendero en una penumbra creciente. El lugar que atravesaban no solo era físico, sino también espiritual. Era un espacio donde cada uno de los merodeadores comenzaba a enfrentarse con lo que había sido su vida antes del viaje, y de alguna manera, esa confrontación parecía hacer más pesado el caminar. A medida que avanzaban, los recuerdos de cada uno comenzaban a surgir, como fantasmas perdidos en la niebla. El joven merodeador, aún con la mente atrapada en las palabras del extraño, pensó en su familia. La promesa que había hecho de regresar rico para cuidar de los suyos. Pero esa promesa, lejos de ser una fuente de esperanza, había sido la semilla de su ambición desmedida, que lo había llevado a tomar decisiones erradas. El sentimiento de culpa lo había acompañado durante todo el viaje, pero ahora, como si se lo pudiera permitir, lo enfrentaba, aceptando su parte de responsabilidad. Otro merodeador, más experimentado, pensaba en la traición que había sufrido en su pasado. Su antiguo compañero, alguien que consideraba hermano, lo había abandonado en una situación crítica. El dolor de esa traición lo había marcado, y aunque intentaba ocultarlo, en el fondo de su corazón seguía buscando venganza. Pero el extraño había tocado algo en él, algo que le decía que debía dejar ir ese odio, que el viaje no solo se trataba de luchar contra el mundo exterior, sino de encontrar paz dentro de sí mismo. «El tiempo no cura las heridas», murmuró uno de ellos, sin saber si lo decía para sí mismo o para los demás. «Solo nos enseña a vivir con ellas». «Es cierto», respondió el extraño, sin volverse. «Pero vivir con ellas no significa dejar que nos definan. Si las dejamos gobernar nuestro ser, seremos prisioneros del pasado. Debemos aprender a liberarnos de lo que nos ata». Estas palabras cayeron sobre el grupo como una verdad incómoda. ¿Cómo liberarse de algo tan profundamente arraigado en el alma? ¿Cómo dejar ir esas cadenas invisibles que tanto los habían marcado? A medida que caminaban, la selva se volvía aún más espesa, el aire más denso. Pero no solo la vegetación se volvía más densa, también lo hacían los pensamientos y recuerdos de los merodeadores. La verdad que el extraño les estaba revelando era aterradora. Para avanzar, no solo tendrían que superar los peligros de la selva, sino también los monstruos internos que cada uno de ellos cargaba. «Nos enfrentamos a dos enemigos», dijo el extraño, «el que está delante de nosotros y el que llevamos dentro. Ambos son igual de poderosos. Pero solo uno de ellos puede derrotarnos, y ese somos nosotros mismos». El grupo continuó su marcha, pero algo en su interior había cambiado. La selva ya no solo era un terreno físico por conquistar, sino un reflejo de su propio mundo interior, un espacio donde las sombras del pasado se entrelazaban con los árboles y los ruidos de la naturaleza. De alguna manera, el verdadero viaje acababa de comenzar. Capítulo 7. El eco de la desconfianza. El amanecer estaba comenzando a filtrarse entre las densas ramas de los árboles, pero el aire seguía denso y pesado, como si la selva misma estuviera respirando con lentitud. El grupo avanzaba sin descanso, el peso de las palabras del extraño aún resonando en sus mentes. Cada uno llevaba consigo una carga invisible, un lastre de recuerdos que, ahora más que nunca,
parecía cobrar vida. A medida que avanzaban, la selva parecía volverse más cerrada, casi claustrofóbica. Los árboles, cada vez más imponentes, parecían susurrar entre sí, sus hojas agitadas por un viento invisible. El camino, antes claro y definido, se había vuelto más incierto. Cada paso traía consigo una sensación de inquietud, como si el terreno bajo sus pies ya no fuera el mismo. La tierra temblaba ligeramente, como si algo en la selva respondiera a su presencia. El extraño había dejado de hablar. Aunque caminaba al frente, su figura parecía aún más distante. No había dado explicaciones sobre lo que debían esperar, ni sobre lo que les aguardaba al final del camino. Esa falta de certezas estaba comenzando a hacer mella en el grupo. Fue el joven merodeador quien rompió el silencio, como si finalmente la duda acumulada hubiera encontrado un resquicio por donde escapar. ¿Realmente sabes lo que estamos buscando?, preguntó con voz temblorosa. ¿O solo nos estás llevando por este sendero sin saber si nos llevará a algo? El extraño no se detuvo. Su paso continuó firme, sin vacilaciones. Sin volverse, respondió, lo que buscamos no es algo que pueda verse ni tocarse. Es algo que se encuentra más allá de los ojos, más allá del cuerpo. Si no pueden entender eso, entonces es probable que nunca encuentren lo que buscan. Las palabras del extraño tenían un peso extraño sobre el grupo. Por un lado, su tono serio y seguro era reconfortante, pero por otro, sus palabras eran como un enigma que se negaba a despejarse. ¿Qué estaba tratando de decirles? ¿Cómo podía estar tan seguro de algo tan abstracto? Nos está llevando en una especie de camino hacia la nada, murmuró el merodeador más viejo, que hasta ese momento había permanecido en silencio. Su voz era baja, pero cargada de desconfianza. Porque hasta ahora, no hay señales de que estemos acercándonos a algo. Solo estamos caminando y caminando. El extraño hizo una pausa, y por un momento, todos pensaron que iba a detenerse, pero continuó caminando. La confianza es una moneda valiosa, dijo, su voz firme, pero si la depositan en las manos equivocadas, pueden perderla para siempre. La desconfianza, por otro lado, es una semilla que, cuando se siembra en el corazón, crece rápido, pero nunca da frutos. Cuidado con lo que eligen creer. El grupo caminaba en silencio, las palabras del extraño golpeando sus corazones con una fuerza inesperada. El joven merodeador sintió una extraña tensión en su pecho. ¿Era su mente la que estaba jugando con él, o realmente había algo extraño en este hombre que les guiaba? La desconfianza había comenzado a infiltrarse en su ser, como una sombra que se estiraba lentamente hacia el fondo de su alma. ¿Debían confiar en el extraño? ¿Realmente tenía el conocimiento que decía tener, o simplemente los estaba manipulando? Las dudas comenzaron a crecer entre los merodeadores. ¿Era este realmente el camino hacia lo que habían estado buscando, o simplemente los llevaba hacia un callejón sin salida? La pregunta parecía quedar flotando en el aire, y aunque nadie la dijo en voz alta, todos la sentían. El líder del grupo, que había permanecido callado por algún tiempo, finalmente habló. ¿Por qué tenemos que atravesar este bosque sin saber a dónde vamos? ¿Por qué no nos das más respuestas? ¿Qué estamos buscando? El extraño detuvo su marcha y se giró lentamente hacia ellos. Sus ojos, oscuros como la noche, miraron fijamente al líder, pero su rostro seguía inexpresivo. Lo que buscan no es un destino. Es una verdad que cada uno de ustedes debe encontrar por sí mismo. No puedo dárselas en bandeja de plata, ni entregárselas como un regalo. No pueden esperar que todo les sea revelado sin esfuerzo. Las palabras del extraño resonaron en los oídos de los merodeadores como una campanada. ¿Es que todo esto es solo un juego?, preguntó el joven con más inquietud, su voz quebrada por la confusión. ¿Nos estás probando de alguna manera? No es un juego, respondió el extraño, su voz más suave pero igualmente seria. Es una prueba, sí, pero no del tipo que imaginas. La prueba no es sobre lo que ven. La prueba es sobre lo que no ven. La prueba es sobre la confianza. Y solo cuando aprendan a confiar sin necesidad de respuestas inmediatas, encontrarán lo que buscan. El merodeador joven, al igual que los demás, no entendía completamente las palabras del extraño, pero había algo en ellas que lo conmovía profundamente. La confianza. Había perdido tanta confianza a lo largo de su vida, en tantas personas y situaciones, que ahora, de alguna manera,
parecía ser la clave de todo lo que estaban buscando. ¿Y si no podemos confiar?, preguntó el líder, buscando respuestas en la mirada del extraño. Entonces, nunca encontrarán lo que buscan, respondió el extraño con firmeza. La desconfianza es la única que los llevará a la perdición. Deben aprender a confiar, incluso cuando el camino se oscurece, incluso cuando las respuestas no lleguen. El grupo continuó caminando, pero esta vez el peso de la desconfianza parecía menos pesado. La selva, que había estado tan densa y asfixiante antes, parecía un poco más ligera. La verdad que el extraño les había revelado era desconcertante, pero a la vez, liberadora. No todo estaba en sus manos. Algunas cosas debían entregarse al destino y confiar en que el camino, por oscuro que fuera, los llevaría a donde necesitaban estar. El extraño volvió a tomar la delantera, guiándolos por el incierto sendero. Aunque sus palabras seguían en sus mentes, el grupo comenzó a entender que, aunque no pudieran ver con claridad, cada paso era necesario. La confianza, aunque frágil, era ahora su única guía. Capítulo 8. Los ecos del silencio. El día avanzaba con lentitud, como si la misma selva se negara a dejar pasar el tiempo. Los rayos del sol, al filtrarse entre las copas de los árboles, creaban un juego de luces y sombras sobre el suelo cubierto de musgo, dando la sensación de que el camino mismo estaba lleno de secretos por descubrir. A pesar de la belleza que los rodeaba, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. La desconfianza de los merodeadores había dejado una huella que no se borraría fácilmente, y ahora, más que nunca, parecía que cada uno de ellos cargaba con una pesada carga emocional. El extraño seguía adelante sin hablar, su paso firme y seguro. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado. Ya no se detenía a mirar atrás, ni a dar consejos. Parecía absorto en sus propios pensamientos, como si estuviera esperando que los merodeadores descubrieran por sí mismos lo que tanto buscaban. Pero la incertidumbre que pesaba sobre el grupo crecía a cada paso, y el silencio solo lo intensificaba. A medida que avanzaban, el joven merodeador comenzó a sentir una extraña presión en el pecho. No era solo la ansiedad por el desconocido destino que les esperaba, era algo más profundo, algo que resonaba en su interior como un eco que no podía ignorar. Había algo en ese silencio que lo inquietaba, algo que lo obligaba a cuestionar todo lo que había conocido hasta ese momento. El viejo merodeador, que siempre había sido el más callado, se acercó al joven y lo miró con una intensidad que lo sorprendió. ¿Sientes eso?, le preguntó, casi en un susurro. El joven asintió, sus ojos buscando respuestas en la mirada de su compañero. El silencio, dijo el viejo. Este silencio, no es normal. Es como si la selva misma estuviera esperando algo. Es como si estuviera cargada de secretos que no hemos sido capaces de descubrir. El joven frunció el ceño, sin comprender del todo las palabras del viejo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede el silencio estar esperando algo? El silencio tiene voz, continuó el viejo merodeador, y muchas veces, lo que no se dice es más fuerte que lo que se habla. La selva este lugar nos está observando. Y nosotros también estamos observándonos. ¿Por qué? ¿Por qué nos estás diciendo esto?, preguntó el joven, con una mezcla de confusión y preocupación en su voz. El viejo merodeador se detuvo un momento, mirando fijamente hacia el horizonte, donde la vegetación se perdía en la lejanía. Porque tenemos que aprender a escuchar el silencio. Es la única forma de entender lo que está por venir. No todo lo que enfrentamos es un enemigo visible. A veces, lo peor está oculto en los recovecos del alma, en los pensamientos que no nos atrevemos a enfrentar. El joven asimiló esas palabras, pero no pudo evitar sentirse más perdido que nunca. Mientras tanto, el extraño seguía su camino sin prestar atención a la conversación. Su concentración parecía estar en algo que solo él podía ver, algo más allá de lo que los demás podían percibir. Este lugar, comenzó el joven merodeador, me está volviendo loco. Cada vez que intento pensar en algo, siento que todo se disuelve en la nada. Es como si el aire fuera más denso y las palabras se quedaran atrapadas en mi garganta. Es el eco del silencio, respondió el viejo con una leve sonrisa. Cuando te enfrentas a la nada, a lo vacío, todo lo que creías saber comienza a desmoronarse. Lo que te queda es tu esencia. Y eso, muchacho, es lo más difícil de enfrentar. El joven intentó comprender sus palabras,
pero era como tratar de agarrar agua con las manos. El silencio, esa quietud abrumadora que parecía envolverlo todo, lo estaba consumiendo lentamente. Por un momento, deseó que alguien hablara, que rompiera esa pesada quietud, pero la selva permaneció muda. Solo el crujir de las hojas bajo sus pies y el susurro del viento entre los árboles acompañaban el paso del grupo. De repente, el extraño se detuvo. El cambio en su comportamiento fue sutil, pero evidente. No dio aviso de su decisión, simplemente se quedó parado, mirando hacia el frente con una intensidad inquebrantable. El grupo se detuvo también, observando con cautela. «Escuchen», dijo finalmente el extraño, su voz grave como un eco lejano. «El silencio no es solo ausencia de ruido. Es la presencia de algo más. Algo que está más allá de la percepción de los sentidos. Algo que no se puede tocar ni ver, pero que se puede sentir». El joven merodeador sintió que algo en su interior se removía ante las palabras del extraño. Había algo en su voz que lo hacía sentir una profunda inquietud, como si esas palabras resonaran en lo más profundo de su ser, tocando una parte de él que aún no entendía. «Es la fuerza que subyace a todo», continuó el extraño. «La energía que fluye entre las cosas, que conecta todo lo que existe. Es algo que está presente en cada momento, pero rara vez es notado. La mayoría de las personas nunca lo sienten, porque están demasiado ocupadas con lo que pueden ver, con lo que pueden tocar». «Entonces, ¿cómo podemos sentirlo?», preguntó el viejo merodeador, sus palabras impregnadas de curiosidad. «Debemos aprender a estar en silencio, en paz con nosotros mismos», dijo el extraño. «El silencio no es solo la ausencia de ruido. Es la oportunidad para escuchar lo que realmente importa. Lo que está más allá de las palabras, más allá de las ideas. Solo en el silencio se puede encontrar la verdad». El joven merodeador miró a su alrededor. El silencio de la selva parecía ahora más profundo, más ominoso. Todo lo que conocía, todo lo que pensaba que entendía, comenzaba a desvanecerse, como si la selva estuviera absorbiendo cada pensamiento, cada emoción. Estaba perdido, pero algo dentro de él comenzaba a comprender que ese era el verdadero desafío. La selva, el extraño, y el grupo mismo, no eran más que reflejos de algo mucho más grande, algo que se encontraba dentro de ellos. «Silencio», murmuró el joven, como si probara la palabra en sus labios. «¿Es eso lo que realmente estamos buscando?». «Es parte de lo que buscamos», respondió el extraño, sin volverse. «Pero no solo silencio exterior. Es el silencio interior. Solo cuando aprendan a calmar la mente, a dejar que sus pensamientos se disipen como la niebla de la mañana, podrán encontrar lo que realmente necesitan». El grupo permaneció en silencio, mientras la selva los rodeaba, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Las palabras del extraño seguían flotando en el aire, y aunque no todos las comprendían, sentían que eran un paso necesario en su viaje. El silencio no solo estaba en el entorno, sino en sus corazones, esperando a ser escuchado. Capítulo 9. La revelación de la noche. La selva había cambiado, o al menos eso parecía. Aunque el sol ya se había puesto y el cielo comenzaba a oscurecerse, la sensación en el aire era diferente. Era como si la naturaleza misma hubiera absorbido el día y la transición a la noche trajera consigo una nueva atmósfera. La calma, que hasta ese momento había sido pesada y opresiva, se había transformado en algo más ligero, más misterioso, como si el velo de la selva se hubiera levantado un poco, dejando entrever lo que antes parecía oculto. Los merodeadores seguían su camino, aunque con pasos más lentos. Cada uno pensaba en las palabras del extraño, en los enigmas que había sembrado en sus corazones. El joven merodeador, que había sentido un nudo en su pecho durante todo el viaje, ya no sabía si sus pensamientos eran producto del miedo o de una revelación que aún no lograba comprender completamente. La desconfianza que había sentido antes comenzaba a disiparse, pero en su lugar surgía una sensación nueva, algo que no podía describir, una mezcla de expectación y confusión. El extraño caminaba al frente, imperturbable como siempre, pero había algo en su postura, algo en su mirada fija hacia la oscuridad, que daba la impresión de que estaba esperando algo, como si el destino estuviera por revelarse ante ellos en cualquier momento. El grupo se movía al compás de sus pasos, sin palabras, sin preguntas. La noche parecía exigir silencio, como si cada ruido pudiera romper el frágil hechizo que envolvía la selva. El líder del grupo, quien hasta ahora había permanecido callado, fue el primero en hablar.
¿Cómo sabes hacia dónde vamos?, preguntó, su voz apenas un susurro que se perdía entre los árboles. ¿Cómo sabes que este es el camino? El extraño no se detuvo. Su respuesta llegó casi como una reflexión interna, como si estuviera hablando consigo mismo más que con los demás. No siempre sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que el camino es el que necesitamos recorrer. La certeza no está en el destino, sino en el acto de caminar. En cada paso, encontramos una parte de nosotros mismos. Las palabras resonaron en el aire como una campanada, pero el silencio que siguió fue aún más profundo. El grupo avanzaba sin hablar, cada uno procesando las palabras del extraño a su manera, como si intentaran encontrar en ellas una verdad que se les escapaba. La selva, en su quietud nocturna, parecía aguardar. De repente, el joven merodeador sintió que el aire se volvía más denso. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante, pensó que algo se movía en la oscuridad, algo más allá de los árboles. Miró a su alrededor, pero solo vio las sombras alargadas de las ramas, como si la selva misma estuviera mirando hacia él, observando sus movimientos. ¿Has notado algo extraño?, preguntó, su voz baja pero cargada de una ansiedad que no podía controlar. El viejo merodeador lo miró, pero no respondió inmediatamente. En su rostro, reflejado en la escasa luz de las estrellas, se leía una expresión seria, casi grave. «Es la selva», dijo finalmente, su voz grave. «Nunca ha sido un lugar fácil. La naturaleza aquí no se deja dominar por la voluntad humana. Hay fuerzas que actúan sin que podamos entenderlas». El joven merodeador asintió lentamente, pero el miedo seguía en su pecho. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba al acecho, algo que no podían ver pero que los observaba desde las sombras. El extraño, al escuchar las palabras del viejo, se detuvo por fin. Volvió la vista hacia el grupo, y por primera vez, pareció considerar sus palabras con atención. La selva guarda. Secretos, dijo en tono bajo y meditativo, pero también tiene algo que ofrecer a aquellos dispuestos a escuchar. No es un enemigo, aunque a veces parezca lo contrario. Es un maestro. El joven lo miró, confundido. Un maestro. ¿Qué quieres decir? El miedo que sienten, la ansiedad que los consume, es una respuesta natural, respondió el extraño. Pero el miedo también es una lección. Nos muestra lo que no hemos enfrentado en nosotros mismos, lo que hemos dejado atrás, lo que hemos ignorado. La selva, el silencio, todo lo que nos rodea, es una manifestación de nuestra propia mente. Y mientras no enfrentemos esos miedos internos, no podremos avanzar. Las palabras del extraño lo golpearon con la fuerza de una revelación inesperada. «¿Entonces todo esto es solo una prueba?», preguntó el joven, sintiendo un torrente de emociones mezcladas. «Una prueba para ver qué tan lejos estamos dispuestos a llegar». «Exactamente», dijo el extraño con una sonrisa casi imperceptible. «La verdadera prueba no está en lo que nos espera al final del camino, sino en cómo nos enfrentamos a nosotros mismos mientras lo recorremos. La selva nos desafía a vernos tal como somos, sin máscaras ni mentiras. Y es ahí, en ese enfrentamiento con nuestra propia verdad, donde se encuentra la verdadera revelación». El grupo continuó avanzando, pero la sensación de que algo estaba por suceder se intensificó. La selva, que parecía más tranquila de noche, comenzó a llenarse de murmullos, como si las mismas hojas susurraran entre sí. El aire se volvió más fresco, pero también más cargado de una extraña energía. Todo estaba a punto de cambiar. De repente, el joven merodeador vio algo a lo lejos. Un destello de luz en la oscuridad, algo que brillaba en el horizonte. Era tenue, casi imperceptible, pero allí estaba, como un faro en la distancia. El grupo se detuvo, y todos miraron hacia el mismo punto. La luz parecía pulsar, como si estuviera invitándolos a acercarse, a descubrir su origen. ¿Lo ven?, preguntó el joven, señalando hacia la luz. «¿Qué es eso?». El extraño, al igual que los demás, miró hacia la luz distante. «Es lo que buscaban», dijo, su voz suave pero cargada de una certeza inquebrantable. «El camino no siempre es claro, pero si se fijan bien, siempre hay una señal, una luz que los guía. El verdadero desafío es aprender a reconocerla cuando aparece». El grupo permaneció en silencio, mirando la luz que pulsaba suavemente en la oscuridad. Era como un faro en medio de la noche, un símbolo de esperanza,
pero también de incertidumbre. ¿Sería esta la revelación que habían estado esperando? ¿El primer paso hacia la verdad? Capítulo 10. La luz en la oscuridad. La luz que brillaba en la lejanía parecía un susurro en medio de la oscuridad, un destello que, aunque tenue, proyectaba una sensación de urgencia, como si algo trascendental estuviera a punto de suceder. Los merodeadores, que hasta ese momento habían estado caminando en silencio, se detuvieron, observando con expectación la luz que parecía guiarlos. Nadie hablaba, como si el simple acto de mirar y esperar fuera suficiente para entender que este era un momento crucial en su viaje. El extraño fue el primero en romper el silencio. «Es la luz que buscábamos», dijo, sin volverse a mirar al grupo. Su voz era profunda, pero en ella había una serenidad que no pasaba desapercibida. La luz siempre está, aunque no siempre podemos verla. Pero llega un momento en que, cuando menos lo esperamos, se revela ante nosotros. El joven merodeador miró al extraño, una mezcla de incertidumbre y curiosidad reflejada en su rostro. «¿Qué significa?», preguntó, su voz temblorosa, llena de dudas que no podía callar. «¿Es esto lo que estábamos buscando todo este tiempo?». El extraño permaneció en silencio unos instantes, como si estuviera evaluando las palabras del joven. Finalmente, asintió lentamente, como si la respuesta fuera más simple de lo que parecía. «Es una parte del camino. No es el fin, pero es una señal de que están cerca. Esta luz representa la verdad, lo que hemos estado buscando sin saberlo». «¿Pero qué es la verdad?», preguntó el viejo merodeador, su tono profundo y reflexivo. «Si hemos estado buscando algo todo este tiempo, ¿cómo sabemos que esto es lo que realmente necesitamos?». El extraño giró lentamente hacia el grupo, como si finalmente estuviera dispuesto a compartir lo que hasta ese momento había guardado para sí mismo. «La verdad no es una entidad fija, una respuesta definitiva que podamos entender de inmediato. La verdad se revela solo a quienes están dispuestos a verla, y la forma en que la perciben depende de lo que son, de lo que llevan dentro». El joven merodeador sintió una extraña sensación en su estómago, como si esas palabras tuvieran un peso mucho mayor que lo que él había imaginado. La luz en la distancia parecía llamarlo, como si fuera la respuesta a algo más grande, algo que no entendía aún. Miró a su alrededor, buscando alguna señal en los rostros de los demás, pero todos estaban igualmente inmersos en sus propios pensamientos. La selva, que había estado callada hasta ese momento, parecía ahora vibrar con una energía sutil pero palpable. Los árboles, que antes parecían figuras sombrías, ahora se erguían con una majestuosidad que no había notado antes. La noche ya no era solo oscuridad, ahora era un manto de misterio, un espacio donde todo podía ocurrir. «Entonces, ¿debemos ir hacia esa luz?», preguntó el joven, mirando hacia adelante, sin saber si realmente estaba listo para lo que eso significaba. «Sí», respondió el extraño sin vacilar. «La luz no se acerca por sí sola. Si realmente la desean, deben ser ustedes quienes den el paso hacia ella». El grupo comenzó a caminar hacia la luz, pero lo hizo con una cautela que no podía disimularse. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el aire se hubiera cargado de una tensión invisible que los mantenía alerta. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el susurro de la selva que los rodeaba. No había sonido de animales, ni el viento movía las ramas como antes. Era como si todo estuviera detenido, esperando a que el grupo llegara al lugar donde la luz finalmente los recibiría. A medida que se acercaban, la luz parecía crecer en intensidad, aunque seguía siendo tenue. Era una luz extraña, no de una fuente visible, sino que parecía emanar de la propia tierra, como si la selva misma estuviera iluminada desde dentro. No era una luz natural, sino algo más profundo, algo que no podía explicarse con palabras. El joven merodeador sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo cuando, por un momento, las sombras a su alrededor parecieron moverse, deslizándose por entre los árboles, como si la misma selva los estuviera observando. En ese instante, comprendió que no era solo el camino lo que estaban recorriendo, estaban atravesando algo mucho más profundo, algo que estaba más allá de la simple supervivencia, más allá de lo físico. Era como si la selva los hubiera atrapado, pero no en el sentido de un peligro inmediato, sino como una especie de prueba que debía ser enfrentada. «Esto no es solo un viaje a través de la selva», dijo el viejo merodeador, como si leyera sus pensamientos. «Es un viaje a través de nosotros mismos. Todo lo que hemos hecho,
todo lo que hemos sufrido, nos ha llevado hasta este momento. Y lo que venga después dependerá de cómo enfrentemos lo que hemos llevado en nuestro interior. ¿De qué hablas?, preguntó el joven, desconcertado. Hablo de lo que todos hemos ocultado, respondió el viejo con gravedad. De los miedos que nunca hemos enfrentado, de los secretos que hemos guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Esta luz, esta selva, no solo nos desafía a sobrevivir. Nos desafía a enfrentarnos a lo que realmente somos. El grupo continuó avanzando, cada uno de ellos envuelto en sus propios pensamientos, mientras la luz se hacía cada vez más brillante. Finalmente, llegaron a un claro, un espacio abierto en medio de la selva, donde la luz parecía concentrarse en un solo punto. No era una luz cegadora, sino suave, envolvente, como si las estrellas mismas se hubieran descendido a la tierra. Allí, en el centro de ese claro, había una piedra grande, antigua, cubierta de musgo, que parecía haber estado esperando su llegada. La luz parecía emanar de ella, brillando con una intensidad serena pero poderosa. Esto es lo que hemos estado buscando, dijo el extraño, su voz llena de reverencia. El joven merodeador dio un paso hacia adelante, acercándose a la piedra. La sensación que le recorría el cuerpo era indescriptible, como si algo se estuviera desvelando dentro de él, algo profundo y antiguo, algo que no había estado preparado para entender. Con una mezcla de temor y curiosidad, extendió la mano hacia la piedra. Cuando sus dedos tocaban la superficie, una vibración suave recorrió su cuerpo, como si la piedra misma estuviera conectada con todo lo que lo rodeaba. La luz se intensificó por un momento, bañando todo el claro en un resplandor dorado. Esto es solo el comienzo, dijo el extraño, mirando la escena con una serenidad que contrastaba con la ansiedad de los merodeadores. El camino nunca termina. Lo que importa es lo que aprenden en cada paso. El joven, con la mano sobre la piedra, cerró los ojos, sintiendo la vibración en su interior, una conexión inexplicable con la selva, con los demás, con todo lo que había sido y lo que estaba por venir. Estaba listo para enfrentar lo que fuera, porque ahora entendía que este no era un viaje hacia un destino, sino un viaje hacia sí mismo. Capítulo 11. El eco de la piedra. El resplandor de la piedra se desvaneció lentamente, como si la luz misma hubiera encontrado su lugar en el corazón de la selva. El joven merodeador aún mantenía la mano sobre ella, sintiendo la vibración sutil que recorría su cuerpo. Cada latido de su corazón parecía sincronizado con el pulsar de la piedra, y la sensación era tan profunda que por un momento creyó que ya no formaba parte de este mundo. Estaba inmerso en algo mucho más grande, algo que trascendía todo lo que había conocido hasta ahora. Los demás merodeadores se mantenían a distancia, observando con cautela, como si temieran interrumpir algo sagrado. El extraño, que había permanecido en silencio, finalmente dio un paso hacia el joven. Sin decir palabra, posó su mano sobre su hombro, como una forma de guiarlo de regreso a la realidad, pero también de reafirmar que lo que estaba sucediendo no era un sueño, sino una revelación que solo los dispuestos a escuchar podían experimentar. Es como si la selva misma hablara, murmuró el joven, sin poder apartar su mirada de la piedra. Siento que todo lo que hemos recorrido nos ha llevado hasta aquí, a este momento. El extraño asintió, su rostro imperturbable pero con una expresión que reflejaba una sabiduría profunda. Es el eco de lo que buscamos, pero también el eco de lo que tememos, respondió. La piedra no es solo un objeto físico. Es un símbolo de todo lo que hemos dejado atrás y de lo que aún nos queda por enfrentar. El joven retiró lentamente la mano de la piedra, pero el eco de su toque permaneció en su cuerpo, como un recuerdo imborrable. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz cargada de dudas. No entiendo. ¿Es esto lo que estábamos buscando todo este tiempo? Lo que buscamos siempre ha estado aquí, dijo el extraño con calma, señalando a su alrededor, a la selva, al cielo estrellado, a la misma piedra. Lo que importa no es encontrar algo fuera de nosotros, sino lo que descubrimos dentro mientras buscamos. La luz, la piedra, la selva, son solo reflejos de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que aún podemos llegar a ser. El joven se giró hacia los otros merodeadores. Todos, con sus rostros iluminados por el resplandor de la luz que aún persistía, parecían profundamente absortos en lo que había ocurrido. Cada uno de ellos había vivido su propia experiencia en silencio, y aunque ninguno de ellos habló en ese momento, sus ojos decían lo que las palabras no podían expresar. El líder del grupo fue el siguiente en acercarse a la piedra.
Con cautela, tocó su superficie, pero no mostró la misma reacción que el joven. No hubo vibración, no hubo esa conexión instantánea que lo había sobrecogido. En lugar de eso, se quedó en silencio, como si estuviera absorbiendo algo intangible que no podía verbalizar. Es diferente para cada uno de nosotros, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Quizás la piedra nos habla de manera distinta porque nuestros caminos no son los mismos, pero todos estamos aquí, al fin y al cabo. El extraño asintió una vez más, como si cada palabra estuviera impregnada de una verdad profunda. La selva nos ha dado una lección importante, dijo. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. El viaje sigue, y lo que hemos aprendido hasta ahora es solo el comienzo. La verdadera prueba no está en lo que hemos encontrado, sino en cómo avanzaremos con este conocimiento. ¿Pero cómo sabemos qué hacer con todo esto?, preguntó el joven, buscando respuestas en los ojos del extraño. ¿Cómo sabemos hacia dónde ir ahora? El extraño sonrió de manera serena, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. El camino nunca está predeterminado. Es la decisión de cada uno lo que marca la dirección. Pero mientras sigan adelante con honestidad, con valentía, y con la disposición de aprender, encontrarán lo que buscan. Quizás no de la forma que esperan, pero lo encontrarán. El joven merodeador se quedó pensando en esas palabras, mirando una vez más la piedra. Algo en él había cambiado. El miedo que sentía antes, la ansiedad que lo había acompañado a lo largo del viaje, parecía haberse disipado, aunque no completamente. Ahora, había algo más, una sensación de paz que lo invadía, pero también una inquietud, como si entendiera que su viaje no había hecho más que comenzar. La selva, que durante tanto tiempo había sido una presencia intimidante, ahora parecía ofrecerle algo más. No era un enemigo, ni una fuerza incontrolable, sino una maestra silenciosa, dispuesta a enseñarle, a ponerlo a prueba, a desafiarlo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de los merodeadores, mirando al extraño. El extraño observó el cielo estrellado por un momento antes de responder. Ahora, seguimos adelante. La selva no perdona a los que se detienen, pero tampoco a los que huyen. El verdadero desafío está en caminar con lo que hemos aprendido, enfrentando lo que aún desconocemos. Los merodeadores, con una mezcla de incertidumbre y determinación, comenzaron a levantarse. Habían encontrado algo en la piedra, algo que les había revelado más de lo que esperaban. Pero sabían que no era el final. El verdadero propósito de su viaje aún les estaba esperando, y, aunque no sabían exactamente qué encontrarían, la luz que habían tocado les había dado la esperanza de que, sin importar cuán difícil fuera el camino, serían capaces de enfrentarlo. El extraño comenzó a caminar hacia el borde del claro, sin mirar atrás. La selva aún tiene mucho que enseñarles, dijo en voz baja, pero lo suficiente para que todos lo escucharan. Recuerden, la verdad nunca es absoluta, pero el viaje hacia ella sí lo es. Sigan adelante. El grupo lo siguió en silencio, dejando atrás la piedra, pero llevando con ellos algo mucho más valioso, la comprensión de que el verdadero viaje no estaba solo en el exterior, sino también en lo que llevaban dentro. Y mientras se internaban nuevamente en la selva, sabían que, pase lo que pase, siempre tendrían esa luz para guiarlos. Capítulo 12. La noche silenciosa. El viaje continuaba su curso, pero a cada paso, la selva parecía volverse más profunda y misteriosa. Los árboles se alzaban como gigantes en la oscuridad, sus hojas moviéndose suavemente al ritmo de una brisa que no podía oírse, pero sí sentirse. El suelo, húmedo y esponjoso, parecía absorber los pasos de los merodeadores, como si la misma tierra les estuviera pidiendo que no interrumpieran el silencio que se había apoderado del lugar. Después de varios días de caminar sin descanso, el grupo encontró un pequeño claro donde decidieron acampar. Era una noche sin luna, pero las estrellas brillaban con tal intensidad que el cielo parecía estar lleno de secretos. A lo lejos, se oía el canto de las aves nocturnas, pero la selva, por lo demás, estaba callada, como si estuviera esperando algo. El joven merodeador se sentó en silencio junto al fuego, mirando las llamas danzar en la oscuridad. La luz del fuego proyectaba sombras que se movían de manera inquietante sobre el suelo, y en esos momentos, la mente de todos parecía estar atrapada en una misma pregunta. ¿Qué les esperaba al final de este viaje? El extraño, como si hubiera sentido la inquietud en el aire, se acercó al joven y se sentó a su lado. Su presencia, siempre tranquila y serena,
Era como una calma en medio de la tormenta interna de los merodeadores. Sin embargo, había algo en su mirada esta vez, algo que mostraba una profunda reflexión, como si hubiera algo en el aire que lo preocupaba, aunque no lo dijera. ¿Qué piensas?, le preguntó el joven, sintiendo que el extraño había percibido su mente turbulenta. El extraño observó el fuego por un momento antes de responder, como si buscara las palabras correctas. Pienso en lo que estamos buscando, dijo lentamente. En la verdad, en la luz, en todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Pero también pienso en lo que hemos dejado atrás. En lo que nunca hemos sido capaces de enfrentar. El joven lo miró, sin comprender completamente. ¿A qué te refieres? Nosotros, continuó el extraño, somos reflejos de todo lo que hemos vivido. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, nos acerca o nos aleja de lo que realmente somos. A veces, lo que dejamos atrás nos persigue, y esa es la verdadera prueba, no huir de lo que somos, sino aprender a convivir con ello. El joven asintió lentamente, aunque no estaba seguro de comprender del todo las palabras del extraño. El silencio se instaló entre ellos, y el crujir de la madera en el fuego fue el único sonido que rompió la quietud de la noche. El viento susurraba suavemente a través de las copas de los árboles, pero no había otro sonido, ningún ruido de animales, ningún susurro de la selva que normalmente se podía escuchar en las noches. Era como si algo estuviera en el aire, algo que no se podía definir, pero que todos sentían. La selva, que durante tanto tiempo había sido su hogar provisional, parecía haber cambiado. Ahora, en la quietud de la noche, se sentía más viva, más consciente de su presencia. Cada movimiento, por pequeño que fuera, parecía resonar en los corazones de los merodeadores. El líder del grupo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y caminó hacia el centro del campamento. Sus pasos eran lentos y calculados, como si estuviera buscando algo que no podía ver. Cuando llegó al borde del fuego, se detuvo y miró a su alrededor. Hay algo extraño en el aire, dijo con voz grave. Algo que no está bien. Los demás merodeadores, que se habían quedado en silencio, miraron a su líder con inquietud. El viejo merodeador, que siempre había sido el más sabio, frunció el ceño y se levantó también. Lo siento, dijo en voz baja, pero tienes razón. La selva está diferente, como si nos estuviera observando. El extraño, que había estado observando en silencio, se levantó también y miró hacia la oscuridad que rodeaba el campamento. La selva tiene una vida propia, dijo, y no siempre es fácil comprenderla. Pero hay momentos en los que nos pone a prueba de una manera que no podemos anticipar. ¿Nos está poniendo a prueba ahora?, preguntó el joven, sintiendo una creciente inquietud. Quizás, respondió el extraño, su voz tranquila pero firme. La selva es impredecible. Pero lo que está claro es que lo que buscamos no está fuera de nosotros. Está dentro, y la selva nos ayudará a encontrarlo, a su manera. El viento se detuvo por un momento, y todo quedó en silencio absoluto. No se oía el susurro de las hojas, ni el canto de las aves nocturnas. Era como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Todos los merodeadores se quedaron inmóviles, sintiendo la tensión en el aire, el palpitar de algo indefinible. De repente, un sonido suave pero claro se escuchó a lo lejos, como un susurro en la oscuridad. Era un sonido lejano, casi etéreo, como si la misma tierra estuviera hablando. Ninguno de los merodeadores podía identificar qué era, pero todos lo escucharon, como una llamada distante que les pedía que siguieran adelante. Es la selva, dijo el extraño, sin dudarlo. Nos está llamando. El viaje no ha terminado. Los merodeadores se miraron entre sí, un sentimiento de determinación renovada reflejándose en sus ojos. Habían comenzado este viaje buscando respuestas, buscando la luz, pero lo que ahora entendían era que lo que estaban buscando no era algo que pudieran encontrar fuera de ellos mismos. La verdadera luz, la verdadera verdad, estaba en su interior. Y aunque la selva se mostraba inquietante, como un laberinto de sombras y misterios, sabían que era el camino que debían seguir. Porque la selva no solo los desafiaba, los estaba enseñando a descubrir lo que llevaban dentro. Y mientras la noche seguía su curso, ellos también continuaban, caminando en la quietud y la oscuridad, hacia lo que aún no sabían, pero que sentían que debían encontrar. Capítulo 13. Los ecos del pasado. La luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de las copas de los árboles,
pintando de oro las hojas de la selva. El aire fresco se sentía pesado con la humedad de la noche, pero también con la promesa de algo por descubrir. Los merodeadores se levantaron lentamente, como si la paz de la madrugada les pidiera tiempo para adaptarse al nuevo día, pero también sabían que el viaje no los esperaba. El extraño, como siempre, había sido el primero en despertar. Caminaba solo entre los árboles, con los ojos fijos en el horizonte, como si estuviera buscando algo invisible. El joven merodeador lo observaba en silencio, sabiendo que ese hombre parecía comprender el lenguaje de la selva de una manera que él aún no podía alcanzar. ¿Hacia dónde vamos ahora?, preguntó el joven, rompiendo el silencio. Su voz aún llevaba la resonancia de la inquietud que lo había acompañado desde la última noche. El extraño se giró lentamente hacia él, como si esperara esa pregunta. No se trata de hacia dónde vamos, respondió con calma, sino de lo que aprendemos en el camino. El destino siempre está a nuestro alcance, pero es el camino el que nos forma. El joven asintió, aunque no entendía del todo la respuesta. La confusión que sentía parecía ser un constante compañero, una sombra que no lo dejaba escapar. Pero también había algo más, algo en su interior que lo empujaba a seguir, a avanzar, aunque no pudiera comprender todo lo que estaba sucediendo. El líder del grupo apareció entonces, con una expresión seria en su rostro. Debemos continuar. Ya hemos perdido mucho tiempo aquí. Pero, ¿a dónde vamos?, insistió el joven. No sabemos qué nos espera. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto? El líder se detuvo un momento antes de hablar, como si meditara sobre sus propias palabras. El camino correcto no siempre se ve con los ojos. A veces, solo podemos sentirlo. La selva nos está guiando. Aunque no lo entendamos ahora, lo hará. ¿Y si nos está llevando a algo que no podemos enfrentar?, preguntó otro merodeador, con preocupación en su voz. El extraño levantó la mano, pidiendo silencio, y los ojos de todos se posaron sobre él. La selva no nos lleva a donde no podamos enfrentar, dijo finalmente. Nos lleva a donde debemos estar. No se trata de si podemos o no enfrentar lo que viene, sino de si estamos dispuestos a hacerlo. Las palabras del extraño parecían resonar en el aire, llenándolo de una certeza extraña, una que todos sentían pero no podían explicarse. Nadie dijo nada más. Todos comenzaron a empacar sus pertenencias en silencio, como si el peso de sus pensamientos fuera demasiado grande para ser verbalizado. El camino que siguieron fue diferente al de los días anteriores. La selva se volvía más densa, con árboles más altos y raíces más retorcidas, como si el mismo terreno estuviera comenzando a desafiar su paso. No era solo la espesura de la vegetación lo que les impedía avanzar, sino una sensación de presión que parecía hacer el aire más denso. Después de algunas horas de caminar, llegaron a un pequeño claro donde el sol apenas lograba penetrar. Era un lugar apartado, casi olvidado por el tiempo. Allí, en el centro del claro, encontraron algo extraño, un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. El altar estaba decorado con símbolos que ninguno de los merodeadores podía reconocer. Su presencia, tan inesperada y fuera de lugar, hizo que el aire se volviera aún más pesado. «¿Este lugar, qué es?», preguntó el joven, acercándose con cautela. El extraño, sin pronunciar palabra, se acercó al altar y tocó la piedra. Al instante, una vibración profunda recorrió el suelo, como si algo respondiera a su toque. Los demás se quedaron paralizados, observando, pero nadie se atrevió a hablar. El extraño permaneció allí unos segundos, como si estuviera escuchando algo en el silencio profundo del lugar. «Es un lugar antiguo», dijo finalmente, «un punto de encuentro, un cruce de caminos. La selva guarda muchos secretos, pero este es uno que ha estado aquí mucho antes de que llegáramos». El líder del grupo se acercó al altar, su mirada fija en los símbolos grabados en la piedra. «¿Qué significa esto? ¿Por qué está aquí?». El extraño lo miró por un momento, y en su rostro se dibujó una leve sonrisa, como si entendiera algo que el resto aún no podía comprender. «Este altar no es solo un lugar de veneración. Es un testamento del pasado, un eco de los que estuvieron aquí antes que nosotros. Las respuestas no siempre están donde las buscamos, sino donde estamos dispuestos a mirar». El silencio se apoderó del claro nuevamente, y el peso de las palabras del extraño parecía penetrar más hondo en los corazones de los merodeadores. Había algo en el aire, algo en el lugar,
que les decía que estaban a punto de descubrir algo crucial. Pero no sabían qué. El joven merodeador, impulsado por una curiosidad que no podía contener, se acercó al altar y, sin pensarlo, tocó la piedra. Al instante, una extraña sensación recorrió su cuerpo, como si una corriente de energía lo atravesara. Su mente se llenó de imágenes fugaces, de recuerdos no propios pero que sentía como si los hubiera vivido. ¿Lo sientes?, preguntó el extraño, mirando al joven con una expresión penetrante. Lo que ves no es solo un recuerdo. Es una advertencia. El joven, aún atónito por lo que había experimentado, asintió lentamente. ¿Qué significa todo esto? El extraño lo observó en silencio por un momento, luego dijo: lo que está ante nosotros no es solo un misterio del pasado. Es una advertencia para el futuro. Pero no se trata de lo que los demás nos dicen, sino de lo que estamos dispuestos a descubrir por nosotros mismos. El líder, que había estado observando en silencio, se adelantó. ¿Cómo debemos proceder? Debemos seguir adelante, respondió el extraño. Pero ahora, más que nunca, debemos estar atentos a lo que nos rodea. La selva no solo nos está enseñando. Nos está poniendo a prueba, y las pruebas que enfrentaremos serán más difíciles que cualquier cosa que hayamos encontrado hasta ahora. Con esas palabras resonando en sus mentes, los merodeadores comenzaron a prepararse para lo que sabían que sería la etapa más desafiante de su viaje. Habían encontrado un lugar cargado de secretos, un punto de inflexión que los obligaba a mirar más allá de lo que conocían, hacia algo que ni ellos podían imaginar. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero también de una determinación renovada. El viaje continuaba, y ahora, sabían que no solo se trataba de encontrar respuestas, sino de enfrentar lo que la selva les tenía reservado. Capítulo 14. El enfrentamiento de las sombras. El aire de la selva comenzó a pesar aún más mientras los merodeadores continuaban su marcha, atravesando un terreno cada vez más difícil. Las hojas caídas crujían bajo sus pies, y el sonido de sus pasos resonaba débilmente entre los árboles, como si la propia selva tratara de ocultar su presencia. Las sombras se alargaban con cada paso, como si el sol se hubiera vuelto más distante, y la sensación de estar siendo observados crecía en el pecho de cada uno. El joven merodeador caminaba al frente, su mente llena de preguntas que aún no lograba resolver. La visión del altar, la energía extraña que había sentido al tocarlo, y las palabras del extraño seguían rondando en su cabeza. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo podía entender las advertencias que les había dejado? No sabía, pero algo en su interior le decía que ya no había marcha atrás. El extraño iba a su lado, con esa calma inquietante que parecía nunca abandonarlo. En su rostro no se reflejaba el cansancio de los días, ni el peso del viaje. Era como si el hombre estuviera imbuido de una serenidad que solo se alcanzaba después de haber caminado más allá de los límites de la fatiga humana. El miedo es una sombra que nos persigue, le dijo el extraño sin mirarlo directamente. Y la única forma de enfrentarlo es dejando de huir. El joven levantó la mirada, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Pero, ¿cómo dejar de huir cuando no sabemos lo que nos espera? El no saber es precisamente lo que nos hace humanos, respondió el extraño. Lo importante no es el miedo, sino cómo elegimos enfrentarlo. La selva puede ser peligrosa, pero no lo es más que nuestra propia ignorancia. El joven asintió, sin saber qué responder. La caminata continuó en silencio, con cada uno de los merodeadores sumidos en sus pensamientos, pero también con un sentimiento creciente de inquietud. Algo estaba cambiando en el ambiente, algo que no podían identificar, pero que podía sentirse en el aire denso que los rodeaba. De repente, el líder del grupo hizo una señal con la mano, deteniendo a todos en seco. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. El líder miró a su alrededor con cautela, como si pudiera percibir algo que los demás no podían ver. «Estamos cerca», murmuró. «Lo puedo sentir». Los merodeadores se agruparon rápidamente, formando un círculo, sus ojos vigilantes, sus cuerpos tensos. No había rastro visible de lo que pudiera estar acechando, pero todos sabían que algo les acechaba, algo que se escondía en las sombras. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura emergió de la oscuridad del bosque, apenas visible entre las hojas. Su silueta era delgada, casi etérea, como si estuviera hecha de la misma sombra que la rodeaba. No tenía rostro, pero sus ojos, si es que realmente los tenía,
parecían reflejar la oscuridad misma. La figura avanzaba hacia ellos, su caminar tranquilo pero decidido. Los merodeadores no se movieron, pero el miedo se apoderó de ellos, envolviéndolos en un manto de incertidumbre. «¿Qué es eso?», susurró uno de los merodeadores, su voz temblorosa. «Un espectro de la selva», dijo el extraño, con voz grave y segura. «Una manifestación de lo que tememos, de lo que no queremos enfrentar». El líder, con el rostro endurecido por la experiencia, levantó su machete. «No podemos dejar que nos atrape en su juego». Mantengan la calma. Pero la figura continuaba acercándose, más y más, y mientras lo hacía, la oscuridad a su alrededor parecía intensificarse, como si estuviera absorbiendo la luz misma. Los merodeadores, sin embargo, no retrocedieron. Sabían que, si bien el miedo era real, lo que realmente los pondría a prueba era su voluntad de resistir. De repente, la figura se detuvo, y su cuerpo comenzó a disolverse en la misma niebla que parecía rodearlo. Pero antes de desaparecer por completo, la sombra dejó escapar una risa baja, un sonido que resonó en lo más profundo de sus mentes, como una burla a sus esfuerzos. «Lo que teméis nunca desaparecerá», susurró la figura, con una voz que no parecía provenir de una boca, sino de todas partes y ninguna. «Es parte de ustedes. Y siempre estará ahí, acechando en las sombras». Y con esa última amenaza, la figura desapareció en la selva, llevándose consigo la oscuridad. Los merodeadores se quedaron en silencio, el aire pesado de la advertencia que acababan de escuchar. «¿Qué significa todo esto?», preguntó el joven, su voz temblorosa por la intensidad de lo vivido. «Significa que el mayor enemigo que enfrentamos no es el que está fuera de nosotros, sino el que reside en nuestro interior», respondió el extraño, con la misma calma inquebrantable. «La selva solo refleja nuestros miedos. Y mientras no los enfrentemos, seguirán acechándonos». El joven asintió lentamente, comprendiendo algo que antes le había sido ajeno. La selva, en su vastedad y misterio, no solo estaba llena de peligros físicos, sino que también servía como espejo de sus propios temores y dudas. Y si no enfrentaban esas sombras, si no las aceptaban como parte de sí mismos, siempre estarían a merced de ellas. El líder del grupo dio un paso al frente, su rostro decidido. «No podemos quedarnos aquí. Ya hemos dado un paso más allá de lo que nos era familiar, y no podemos permitirnos detenernos ahora». Con esa decisión, el grupo se puso en marcha de nuevo, esta vez con una resolución más firme. La selva no iba a ser el único desafío al que se enfrentarían. Lo peor, sabían ahora, estaba dentro de ellos mismos. Y solo al enfrentar esas sombras internas podrían superar lo que les esperaba en el camino. Mientras caminaban, el joven merodeador miró al extraño, que seguía adelante sin inmutarse. En sus ojos se reflejaba la comprensión de algo más grande, algo que él aún no comprendía por completo, pero que sabía que debía aprender. El viaje aún no había terminado, y aunque el futuro era incierto, algo en su interior le decía que estaba más cerca de entender lo que verdaderamente importaba. Capítulo 15. La última revelación. El silencio en la selva era profundo, como si todo el mundo se hubiera detenido en su curso. Las sombras ya no parecían tan amenazantes como antes, aunque su presencia aún se sentía, vigilante y constante. Los merodeadores avanzaban con paso firme, pero en su interior, una inquietud persistente, un eco de las lecciones que habían aprendido a lo largo de su viaje. El joven merodeador había cambiado. Ya no era el mismo de antes, ese que apenas se atrevía a cuestionar lo que veía o sentía. Había aprendido a escuchar sus miedos y a reconocerlos, a entender que no eran algo que debía rechazar, sino algo que debía afrontar. Cada paso en la selva, cada desafío, le había mostrado una verdad incómoda pero liberadora. La única forma de vencer el miedo era aceptarlo como una parte de sí mismo. El extraño, quien había sido su guía durante todo este viaje, caminaba a su lado, observando cada uno de sus movimientos con esa mirada serena que nunca abandonaba. El joven le había hablado de sus dudas, de sus pensamientos, de las preguntas que no podía responder, y el extraño había escuchado en silencio, como siempre hacía, sin apresurarse a ofrecer respuestas. Finalmente, el líder del grupo hizo una señal para que todos se detuvieran. Se encontraba frente a lo que parecía una pequeña abertura en el denso follaje de la selva, como si el paisaje hubiera cambiado repentinamente, dando paso a algo nuevo, algo desconocido. «Es aquí», dijo el líder, su voz grave pero llena de determinación. «Este es el lugar».
Los merodeadores se agruparon en silencio, sin atreverse a hacer un solo movimiento. Habían llegado a su destino, y sabían que lo que sucediera a partir de ese momento marcaría el final de su viaje. Pero ninguno de ellos podía imaginar lo que les esperaba. El joven merodeador se adelantó, sintiendo una extraña sensación de paz que, por primera vez en mucho tiempo, lo envolvía. Había llegado al final de su travesía, pero lo que aún no entendía era qué significaba realmente ese final. ¿Era solo el final de su viaje físico, o también el de su propio proceso interno de transformación? De repente, una figura apareció ante ellos. Era una mujer alta y serena, con una expresión que reflejaba tanto sabiduría como compasión. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, pero sus ojos brillaban con una luz profunda, como si hubieran visto más de lo que cualquier ser humano podría imaginar. La figura vestía con ropas sencillas, pero de una tela tan fina que parecía brillar con una luz propia. «Bienvenidos», dijo la mujer, su voz suave pero clara, resonando en el aire. Hacía mucho que los esperaba. El líder del grupo dio un paso al frente, su rostro endurecido por los años de lucha. «¿Quién eres?», preguntó, sin desviar la mirada. «Soy la guardiana de este lugar», respondió la mujer, su voz tranquila, como si nada pudiera perturbarla. «Pero no importa quién soy. Lo importante es lo que ustedes han venido a buscar». El joven merodeador sintió una extraña presión en el pecho, como si una revelación estuviera a punto de ocurrir, pero aún no sabía qué forma tomaría. «¿Qué hemos venido a buscar?», preguntó, casi en un susurro. «Ustedes han venido en busca de algo que no se puede tocar ni ver. Han buscado respuestas a sus miedos, a sus sombras, a todo aquello que les ha perseguido. Pero lo que realmente buscan es la comprensión de sí mismos. Y solo cuando se den cuenta de eso, de que todo lo que han vivido forma parte de su propio ser, podrán alcanzar la paz». El joven merodeador se quedó en silencio, sintiendo el peso de esas palabras calar profundamente en su corazón. ¿Era eso lo que había estado buscando todo el tiempo? ¿La comprensión de sí mismo? Había seguido este viaje sin entender del todo por qué, pero ahora, al escuchar esas palabras, algo dentro de él empezó a encajar. La mujer los observó con una calma inquebrantable. «La selva, las sombras, los miedos, todos forman parte de ustedes. Nada de esto es externo. Todo es interno. El miedo solo tiene poder cuando lo tememos. Pero cuando lo enfrentamos, lo entendemos, se convierte en parte de nuestro ser, y entonces ya no nos controla». El extraño, quien había estado callado durante todo el encuentro, finalmente habló. «Entonces, ¿todo esto ha sido una lección sobre el autoconocimiento?». «Exactamente», respondió la mujer, su rostro iluminado por una sonrisa suave pero profunda. «El mayor enemigo que enfrentan no es el mundo exterior. Es su propia mente, sus propias inseguridades. Y solo cuando acepten eso, cuando se reconozcan tal como son, podrán realmente vivir en paz». El joven merodeador sintió como si el peso de todas sus dudas, todas sus inseguridades, cayera de sus hombros. Era como si, al entender esto, algo en su interior se hubiera liberado. No necesitaba ser perfecto. No necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba aceptarse a sí mismo, con todas sus luces y sombras. La mujer dio un paso atrás, preparándose para desaparecer en la selva una vez más. Han aprendido lo que necesitaban aprender. Ahora, su viaje no ha terminado, pero ha cambiado. Lo que hagan a partir de ahora depende de ustedes. Recuerden, el mayor enemigo está en su interior. Y la paz solo se alcanza cuando aceptan esa verdad. Con esas últimas palabras, la figura de la mujer se desvaneció en la espesura del bosque, dejando atrás una sensación de calma profunda que envolvía a todos los presentes. El joven merodeador miró al extraño, quien le dedicó una sonrisa de comprensión. «Lo entendí», dijo el joven, su voz llena de un nuevo propósito. «Lo que temía, lo que me perseguía, no estaba afuera. Estaba dentro de mí». «Exactamente», respondió el extraño, asintiendo. «Y ahora, tienes la clave para enfrentarlo. El viaje continúa, pero ya no serás el mismo». Con un suspiro profundo, el joven dio un paso hacia adelante, listo para continuar el viaje, ahora con una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que realmente significaba vivir en armonía con su propia oscuridad. Y así,
Llegamos al final de esta profunda travesía a través de los merodeadores de fronteras. Un viaje que no solo exploró las vastas y misteriosas selvas de un mundo físico, sino también las complejidades de la mente y el alma humana. Un recordatorio de que, a menudo, lo que más tememos no está fuera de nosotros, sino dentro, esperando ser comprendido y aceptado. Si este capítulo resonó contigo, si sientes que algo en esta historia te ha tocado, no olvides mostrar tu apoyo. Dale like our video. Cada clic, cada like, es un pequeño impulso para seguir creando contenido que nos inspire y nos haga reflexionar sobre la vida y nuestro propio crecimiento. Y si no quieres perderte de nuestros próximos capítulos, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte de nuestras próximas aventuras literarias. Aquí, en Audio Mentores, creemos que el conocimiento y el aprendizaje nunca terminan. Así que, si te has sentido inspirado por las lecciones de los merodeadores y deseas seguir explorando nuevos mundos, nuevos pensamientos, te invitamos a seguir acompañándonos en este viaje. Cada historia que compartimos es una oportunidad para crecer, para aprender y para seguir adelante. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.